Hoy hablaremos sobre la realidad de perder grasa y por qué no es tan fácil como parece. El día de hoy precisamente quiero hablarte de una forma mucho más personal de lo que lo suelo hacer normalmente en este formato y quiero contarte tanto experiencia mía como con clientes, pensamientos que muchas veces están allí y por qué muchas veces el proceso de una pérdida de grasa no es tan fácil como muchas veces puede parecer. Te voy a hablar también desde la experiencia, después de haber trabajado con muchos clientes, cuáles suelen ser realmente gran parte de esas barreras que nos encontramos cuando queremos perder peso o incluso ganarlo. Pero bueno, cuando hablamos de perder peso, bajo mi experiencia considero que es más complicado que subirlo. Yo sé que hay personas que son delgadas y que les cuesta subir, pero créeme que cuando se compara uno con la otra, perder peso por lo regular suele ser más complicado. Pero cuando hablamos de complicado, que es lo que quiero profundizar el día de hoy, no es que el plan en sí sea difícil, porque técnicamente a nivel teórico, armar un plan de perder grasa, aumentar la masa muscular, casi que son números, es decir, tú ajustas cantidades, pero lo difícil realmente es que normalmente tenemos un sistema que nos favorece poder llevar el plan. ¿A qué me refiero? Mira, dado cuenta de mi experiencia, yo ahora mismo estoy en una etapa de pérdida de grasa, ya me queda muy poco por perder respecto a la meta que me he propuesto y hace bastante tiempo no he empezado una etapa de pérdida de grasa y me gusta otra vez identificar esas barreras que muchas veces solemos tener. Es que, por ejemplo, en mi caso, a pesar de ser nutricionista, a pesar de ser entrenador, a pesar de tener todos los conocimientos tanto de un lado como de otro, la parte psicológica, después de haber trabajado con muchas personas, aún así se me ha hecho difícil en algunos momentos ese proceso de pérdida de grasa, pese a tener todo a mi favor. El ritmo de vida, yo al final tengo control de mi propio horario, me levanto a la hora que quiera, me acuesto a la hora que quiera, tengo bastante libertad en ese aspecto, también a nivel económico también bien, también por ejemplo a nivel social también bien. Bueno, digamos que tengo muchas cosas ordenadas para que sea fácil el proceso y aún así muchas veces no es fácil como tal. ¿Y a qué me refiero? Y aquí te pongo ejemplos y también te pongo el mío. Por ejemplo, cuando tú tienes un buen plan estructurado, tanto de alimentación y entrenamiento, pese a tener todo muy bien organizado, muchas veces no es lo difícil saber cómo entrenar ni saber cómo comer, sino todos esos pensamientos que pasan por tu cabeza mientras haces el proceso. Eso es lo verdaderamente difícil. Por ejemplo, el otro día me encontraba con unos amigos y es que fuimos aquí donde vivo a una feria y quedamos con unos amigos. Y justamente hubo un momento donde lo pasé realmente mal a nivel psicológico y es que no me había organizado bien ese día. Es decir, yo normalmente a la hora de comer y cenar pues tengo unos horarios y me di cuenta precisamente ese día lo importante, sobre todo cuando estás en déficit, porque claro, tú no puedes comparar cuando no has hecho dieta en tu vida o a lo mejor siempre has estado en subir peso y nunca has hecho una etapa de pérdida de grasa en condiciones. Mentalmente no tiene absolutamente nada que ver, por eso hay gente que no lo entiende y es que tú cuando estás en un proceso de pérdida de grasa realmente te apetece comer más cosas, realmente te apetece comer más cantidad, realmente te apetece, por ejemplo, cosas que normalmente no te gustan o no comes con frecuencia, ahora sí que te apetecen. Y bueno, es como que suceden muchas cosas a la vez. Y es que, por ejemplo, este día no me planifiqué bien con las comidas. Simplemente surgió el momento de salir, fue algo muy imprevisto y fue como, bueno, salimos. Salí con mi chica, salimos con un par de amigos y fuimos por ahí a ver un poco una feria que hay por aquí. ¿Qué es lo que pasa? Que salimos como a las 8 de la noche y yo no comía antes. Entonces, ¿qué pasa? Que salí con un poquito de hambre y yo normalmente como a las 8 de la noche o 7. Ese es el horario para mí perfecto para comer, en mi caso, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que eran las 8:30, ya tenía hambre, eran las 9, ya tenía mucho más hambre y estamos dando un paseo por ahí, ya iban siendo las 11 de la noche y claro, ya se va haciendo bastante tarde, ya tenía un montón de hambre y todo el entorno, absolutamente todo el entorno era muy calórico, es decir, salchipapas, hamburguesas, perros, los olores y al final está bastante concentrado y obviamente en ese momento cuando tienes hambre, estás en déficit y todo lo demás, incita a que comas ciertas cosas. ¿Qué es lo que pasa? Que al final mis amigos querían ir por unas salchipapas que son muy calóricas, pesa un montón, es un montón de papas, es un montón de salsas, es un montón de salchichas y es un montón de queso, vamos, que están muy buenas. Pero ¿qué es lo que pasa? Hace mucho que no las comía, ese día me apetecían y yo era, joder, si me como esto, al final, porque ya lo calculé en su momento, solamente esa porción, porque es bastante grande, contiene más de 2000 calorías. Una porción de papas, salchipapas como tal, porque es bastante calórico. Y era como, si empiezo, seguro me lo como todo. Y era como, es que si me como esto, literalmente soy consciente, porque tengo todo calculado, de que voy a echar a perder al menos 5 o 6 días de déficit que venía haciendo, si me comía eso. Y era como que, no me compensa. Sin embargo, otra parte de mí era como, vale, Osvaldo, tú cómelo, no pasa nada, solamente un día y demás. Los amigos me incitaron un poquito en comerlo. Uno sí, uno no. En definitiva, mentalmente
Lo jodidamente difícil que es tomar esa decisión de no hacerlo, que desde fuera puede ser, vale, no lo comas y ya está. Pero realmente es difícil cuando estás en déficit y estás en ese entorno, estás con hambre, llevas a lo mejor varias semanas en déficit y cuesta un montón. Entonces, en ese momento yo pensaba, joder, pese a tener todo bien organizado, ese tipo de detalles es lo que muchas veces echa para atrás, no solamente un día, y es que un día, bueno, esa decisión de comer, que cuánto va a tardar en comer eso, 10 minutos, 15 minutos, me va a echar a perder literalmente el trabajo de 5 o 6 días antes. Obviamente no merece la pena, pero lo difícil que es decir que no en ese momento es muy difícil. Y si dices que sí, seguramente después te vas a sentir mal de haberlo hecho porque sabes, joder, si hubiera a lo mejor no comido esto, hubiera continuado con el proceso muy bien. Te resumo, no lo comí y al día siguiente pues dije, menos mal no lo hice porque al final seguí progresando muy bien. Pero normalmente el camino difícil suele ser estas decisiones. ¿Por qué te digo todo esto? A pesar de tú muchas veces tener un plan de alimentación y de entrenamiento, tenerlo todo bien organizado, con comidas que te gustan, un desayuno que tú realmente disfrutas, una comida que disfrutas, una cena que disfrutas, pese a tenerlo todo organizado, van a llegar momentos en los que vas a tener que tomar decisiones. Como esta aquí te puse un ejemplo, pero bueno, puede pasar mil cosas, un cumpleaños, o a lo mejor ese día pasó algo especial que hace que el plan no se pueda llevar a cabo y tengas que tomar una decisión de ¿sigo firme con el plan o tengo cierta flexibilidad? Y esa flexibilidad, ¿qué tan flexible es? Porque flexibilidad de a lo mejor te comes algo, por ejemplo, o ese día no vas a entrenar, o ese día no sales a caminar, o ese día simplemente comes otra cosa, pero ¿qué tanto te influye esa parte? Es decir, simplemente te comes algo que no está en el plan, pero te influye un 5%, un 10% en cuanto a negatividad, es decir, no es tan relevante, o a lo mejor es algo que a lo mejor es un 100% o un 200% de negatividad, como era el caso que te puse antes, que era algo tan calórico que literalmente me iba a echar a perder 5 días atrás. 5 días que algunos fueron sencillos, pero otros días a lo mejor es como que dices, hoy me apetece comer otras cosas, hoy me apetece comer más cantidad, más que nada, y es como que, me apetece, pero no lo hago. Vale, continúo, todo correcto. Al día siguiente, a lo mejor un momento en el que pasas una prueba, lo pasas, es decir, que vas bien, y que mentalmente esos 5 días, esa semana, no fue fácil, pero aún así lo haces bien, para echarlo a perder por un día específico no merece la pena. Eso es como una relación, ¿no? Tú tienes una relación con una pareja, 1 año, 2 años, 5 años, y solamente por una decisión que tomas en un momento puntual, puedes echar a perder toda la relación como tal. Entonces, es difícil en este caso tomar ese tipo de decisiones, y es lo que muchas veces se dificulta en la etapa de pérdida de grasa. Y sí, ¿y por qué te cuento todo esto y por qué me abro para hablar de ese tipo de cosas? Y es porque muchas veces no se habla. Yo soy nutricionista, soy entrenador, he trabajado con un montón de personas, más de 3.000 personas en ese proceso, y soy consciente que realmente lo difícil no es el plan. Hacer un plan de alimentación, y por eso cuando muchas personas me llegan a mí, tanto con los planes personalizados como en el club, y me dicen, Oscar, pero yo quiero un plan de tal. Y realmente lo difícil no es eso, y el otro lo compartí en mis historias de Instagram. Muchas personas no están preparadas psicológicamente para hacer ese cambio. ¿Por qué? Porque para perder peso, más que nada para perder peso, para ganar peso es diferente. Cuando quieres perder peso y te estás jugando tu salud, a lo mejor tienes mucho sobrepeso, y ese sobrepeso carga muchas cosas en tu vida, el tipo de ropa que usas, la seguridad que tienes, tu salud, bueno, muchas cosas en tu vida. Cuando estás en ese punto, el problema no es un desayuno, el problema no es la comida o la cena como tal. El problema muchas veces es que tienes un sistema completamente montado en tu vida que te hace complicado que puedas seguir un plan. Muchas personas con las que he trabajado, por ejemplo, en las asesorías 1 a 1, tanto yo y mi equipo, muchas han intentado perder peso muchas veces, es decir, 3, 4, 5 veces sin éxito, y han probado un montón de planes, cuando muchas veces el plan de por sí, dando de por hecho de que está bien hecho, normalmente, si está bien estructurado, decente, ¿vale? Quizás no sea perfecto, pero que está bien, el problema no suele ser ese. El problema es que van a haber días en los que no te va a apetecer comer sano, o a lo mejor un día te apetece, no tienes tanto tiempo y optas por comida rápida, o a lo mejor un día no te sientes con tanto ánimo y no vas a entrenar. Al día siguiente no te sientes muy bien y tampoco vas a entrenar. Al final vas entrando en una espiral en la que echas a perder todo. Entonces, lo difícil en sí muchas veces no es comer lo que tengas que comer o entrenar como tengas que entrenar, porque esa parte realmente, cuando la tienes bien estructurada y personalizada, es fácil de hacer cuando lo tienes que hacer. Muchas veces lo complicado es llegar hasta ese punto. Y ya con eso termino. Si tú tienes un plan de entrenamiento para el objetivo que tú tengas y los tienes súper personalizado, con los ejercicios adecuados a ti, con la carga adecuada, con el tiempo adecuado, es decir, todo ultra personalizado, me da igual tenerlo así si justamente antes de entrenar te pasó algo en el trabajo a nivel psicológico, que alguien te dijo algo y te desmotivó, o a lo mejor tuviste más carga laboral y por lo que sea llegaste cansado a casa y no fuiste a entrenar. Esas son normalmente las pequeñas cosas que hacen esos grandes cambios.
Mucha gente no va a entrenar, no muchas veces porque no le apetezca entrenar o porque el plan sea malo, es porque aún no tiene un sistema o no tiene la disciplina para ir a entrenar. Una vez ya vas al gimnasio, ya lo puedes seguir y muchas veces casi que cualquier plan funciona en realidad. Lo que pasa es que ese momento de voy a casa hasta el gimnasio es donde la gran mayoría de personas fallan. O tienes un plato de comida y empezar a prepararlo es donde la gran mayoría de personas fallan. O donde están comiendo el plan lo que tienen que comer y justamente cuando tienen que parar es donde muchas personas fallan. Es decir, comen lo que tienen que comer, pero de postre me como esto. O empiezo a picar entre horas otras cosas que no están en el plan. Entonces, todos esos pequeños detalles es lo que impide que muchas personas progresen en su plan como tal. Y muchas veces el problema no es el plan, es el sistema que tienes montado que no te permite, seguir el plan. Entonces, bueno, la reflexión que quería explicarte el día de hoy es que porque la pérdida de grasa muchas veces es más difícil de lo que parece y muchas veces no es el plan. Cuando tú ya tienes un plan, que por ejemplo, por eso doy tanto hincapié, cuando tú haces una asesoría personalizada o te apuntas a nuestro club, por ejemplo, eso es una parte del programa, eso es una parte del proceso, tener un plan, porque esa parte es importante, que realmente te guste, porque imagínate, tú hacer un plan que encima no te gusta, pues no vas a lograr nada. No tienes la disciplina, no tienes nada encima del plan, lo odias, pues obviamente tienes todo para que no funcione. Entonces lo primero que hacemos es hacer un plan que se adapte a ti, que sea de los días que tú puedas entrenar con la intensidad adecuada, con los días adecuados, el lugar que para ti sea más fácil en casa o en gimnasio y que las comidas realmente las disfrutes, que te guste, ¿vale? Esa es una parte de la ecuación. Ahora sigue hacerla, que es la parte que tiene mucho valor y por eso doy mucho hincapié con los programas para aquella persona que siente que le hace falta eso. Es decir, cuando tú tienes, por ejemplo, un programa personalizado, tú realmente, créeme, y te digo, bajo mi experiencia que soy del otro lado, el valor que tiene normalmente un plan personalizado no es el plan personalizado, es el acompañamiento, es esa parte psicológica que hace en ti de saber que alguien está detrás tuyo, al cual le puedes preguntar, al cual le tienes que reportar todos los lunes el pesaje, le tienes que enviar fotografías. Ese pequeño cambio hace una gran diferencia, porque cuando tú vas por tu cuenta, normalmente el ser humano se tiende a fallar a sí mismo con frecuencia. Entonces, cuando tienes el compromiso con otra persona, es mucho más fácil hacerlo. Un plan de entrenamiento, un plan de alimentación, créeme que prácticamente no vale nada. Lo que tiene mucho valor para la persona en sí, que no tiene el conocimiento, bueno, tiene esa parte personalizada, pero es ese sistema que te obligue a hacer ese plan, ¿vale? Entonces, esa parte es lo que muchas veces tiene mucho más valor. Y entonces yo, a partir de ahora, quiero que evalúes en ti qué sientes que te hace falta. ¿Personalizar más el plan? O simplemente trabajar en todas las áreas de tu vida que hacen que ese plan no se lleve a cabo. Y aquí ya vas a tener una respuesta clara en qué tienes que enfocarte. Y ya te digo que la gran mayoría de personas, sobre todo aquella que tiene barriga, aquella que aún no tiene buenos hábitos, por lo regular no suele ser el plan. Por lo regular suele ser que se falla a sí misma con frecuencia y no tiene un sistema el cual le permita llevar el plan a cabo. Y una persona que ya está avanzada, que ya tiene la disciplina de entrenar, que ya tiene la disciplina de comer sano como tal, por lo regular el foco suele ser más en el plan. Porque sí que tiene la disciplina, pero sin embargo, el plan le falta optimizarlo. Entonces, ya tiene resultados, ya se suele ver mejor, ya tiene la disciplina, pero le falta optimizar el plan. Entonces, muchas veces, una persona que le falta todo, normalmente le falta el sistema personal que le permita llevar un plan. Una persona que ya tiene un sistema que le funciona bien, muchas veces le falta es optimizar el plan, que normalmente suelen ser personas que ya llevan tiempo entrenando. Entonces, bueno, aquí te doy como pistas para que lo tengas contigo en mente. Y bueno, este es el podcast del día de hoy. La semana que viene vamos a hablar de temas de ese tipo. Si te parece bastante interesante, me gustaría que te dejaras aquí en los comentarios qué te parecen este tipo de temas, si te parecen interesantes o prefieres que explique cosas más teóricas de algunas temáticas, a lo mejor qué es lo que más va, en este caso, con tu estilo y qué es lo que más te gusta para sí mismo también darte ese tipo de información. Así bueno, espero que te sea de mucha utilidad este podcast el día de hoy. Vamos a hablar sobre este tema y recuerda que si necesitas ayuda con tu plan de entrenamiento o alimentación, en la descripción de este podcast vas a tener más información si quieres tomar alguno de nuestros planes, ya sea una asesoría personalizada que tengamos acompañamiento o a lo mejor te gustaría inscribirte en el club, que por cierto, vamos a hacer una actualización justamente dentro de unas 2 semanas y es que vamos a agregar una parte del blog en el podcast, en el club. Si ya estás en el club, pues ya lo vas a ver dentro de poco. Y es que ya tienes los planes de entrenamiento, los planes de alimentación, tenemos software que te ayudan a implementar todo el programa, tienes cursos dentro, tienes toda la información y vamos a abrir un blog donde vamos a tocar temas específicos y también esos temas que te acabo de explicar. Vamos a profundizar sobre ello en artículos muy detallados, con descargables, con guías, con audios, con la versión podcast dentro del artículo. Y vamos a abordar temas mucho más profundos sobre una transformación real. Es decir, y aquí ya termino. Por ejemplo, con lo que pasa con el club, algo que quiero aclarar mucho es que no quiero que el club se compare con una aplicación, porque no es una aplicación. Puedes descargar algo similar a una aplicación con nuestro club, sin embargo, no es una aplicación.
¿vale? No es una aplicación, es decir, te damos planes de entrenamiento, planes de alimentación, todas las recetas, te damos toda esa parte, pero queremos ser más que una rutina y una dieta, queremos ayudarte realmente en tu transformación. Y es por ello que en esta parte del blog que vamos a abrir, vamos a tocar temas mucho más profundos, vamos a tocar temas como por ejemplo el estrés y la pérdida de peso, cómo afectan, pero no de forma superficial como te encontrarás por ahí, de bebe agua, respira y ese tipo de cosas que al final es muy poco aplicable, sino que realmente puedas encontrar información muy útil que puedas profundizar y realmente cada artículo, la idea es que adquieras un conocimiento nuevo y que sea muy práctico. El primer artículo que vamos a abrir, por ejemplo, los dos primeros, va a ser el de mi yo 2.0. Quien me siga de forma más profunda sabrá a qué me refiero, si ha hecho mis talleres, es básicamente cómo cambiar quién eres. Y este yo 2.0 es básicamente establecer, es esa persona a la cual quieres llegar a ser. Entonces aquí hacemos unos ejercicios para identificar quién eres al día de hoy, que es el yo 1.0, y cuál es ese yo ideal, ese yo que a ti personalmente te gustaría aspirar a ser en algún día. Cómo te ves físicamente, cómo te gustaría despertarte, qué energía te gustaría tener, cómo te gustaría verte físicamente, cuánta fuerza te gustaría tener, qué relaciones te gustaría tener. Bueno, todo ese tipo de cosas la vemos en ese artículo y precisamente te ayudamos y damos herramientas para que lo puedas implementar. Y ese va a ser uno de los principales, más que nada porque muchas veces otro de los problemas que suele tener una persona es la percepción que tiene de sí mismo. Es muy difícil lograr algo pensando secretamente que no va a suceder. Si tú ahora mismo no confías en ti, haces algo pero en el fondo piensas que no va a suceder, es muy complejo que suceda. Entonces espero yo que este va a ser uno de los primeros artículos y es básicamente para que te empoderes y te pongas una meta superior y trabajes en el yo 2.0 o en ese yo superior, que es una de las cosas básicas para poder, digamos, trascender eso que tú quieres llegar. Ese va a ser el primer artículo. Y el segundo vamos a hablar sobre el estrés y la pérdida de peso. Y vamos a ver cómo influye el estrés, los diferentes tipos de estrés y qué cosas puedes hacer para liberarte de él. ¿Y por qué vamos a empezar con ese artículo también? Porque la gran mayoría de la población tiene un estrés crónico que lo ha aceptado, ha aprendido a vivir con él y muchas veces hay formas de quitarte el estrés literalmente en menos de 5 minutos. Entonces estas estrategias con audios, con todo, te lo vamos a dejar ahí dentro y cada mes vamos a ir subiendo artículos de esta temática mucho más profunda. Vamos a tocar temas mucho más profundos de salud, como puede ser la alineación, en este caso sincronizar los ritmos circadianos. También vamos a hablar sobre la exposición al sol y la vitamina D, pero de una forma profunda, cómo afecta el colesterol, cómo afecta las digestiones y ese tipo de cosas, que normalmente suelen ser temas muy interesantes, muy profundos para aquella persona que está en su camino de su mejor versión. Esto no es para una persona que, yo quiero bajar barriga, pero no está dispuesta a hacer el trabajo. Eso es para aquella persona que realmente ve su salud y su bienestar a un nivel más superior y normalmente está en un nivel de conciencia mucho más elevado en cuanto a su salud como tal. Pero bueno, eso te lo mostraré allí dentro. Así que bueno, aquí te explico un poco lo que vamos a hacer en el club justamente a partir del mes que viene, en el mes de septiembre, que es cuando ya lo abrimos. Y bueno, espero que te sea de mucha utilidad y nos vemos en próximos podcasts.